Cuando hablamos de literatura prehispánica, sobre todo aquí en México, es imposible no hablar de esto sin mencionar a la literatura náhuatl, porque fue uno de los pilares de el arte prehispánico que nos han heredado nuestros antepasados. Hablamos de esto fundamentalmente por la investigación y el sentido que se le ha dado a la hora de conocerlo. Sobre todo porque los indígenas lo han preservado para mantener vivo las viejas costumbres de los antiguos pueblos, así como los sentimientos y los pensamientos de todos ellos. Pero antes de comentar nada sobre la poesía náhuatl, tenemos que conocer dónde florecieron. Ellos florecieron en la parte central del país, en grandes ciudades como Teotihuacán, Tula o Cholula. También pasaron por el Valle de México, también en Cuatlicán, en Tenayuca o Texcoco. También pasaron por Acapotzalco, Chalco o Xochimilco y la gran ciudad de Tenochtitlán. La cultura náhuatl se extendió por ciertos puntos de Centroamérica, influenciando incluso a los mayas. Cuando nos referimos a la poesía, hubo una abundante producción. Como he dicho, la mayor parte de los poemas náhuatl caen dentro de los signos de alabanza y creencia o mitos religiosos. Así pues, nos trasladamos a la poesía épica, donde es increíble notar la vocación de los indígenas a la hora de narrar sus relatos o bailar sus cánticos. Hablando así de esto, no podemos ignorar al ciclo texcocano, el cual está conformado por las obras de Durán, y su pilar fundamental es el poema de Quetzalcóatl. Siguiendo por estos lares, nos encontramos con el ciclo de Tenochca, el cual es el más extenso y rico, el cual igualmente está formado por el poema de Quetzalcóatl. Las fuentes documentales de este incluyen la peregrinación de los aztecas, la obra de Huitzilopochtli y la obra de Xochitlán. Luego, después de esto, nos encontramos con el ciclo tlaxcalteca, del cual es el que menos documentación se tiene. La fuente fue Muñoz Camargo, el historiador tlaxcalteca, que entre otras cosas consigna las aventuras de Tlahuicol, un guerrero excepcional con grandes historias para contar. Igual incluye el poema de Quetzalcóatl. Es importante notar cómo el pilar o el objeto más común en estos tres es el poema de Quetzalcóatl, como un gran símbolo para la poesía épica de los náhuatl. Siguiendo así el ciclo, nos encontramos con la poesía religiosa, la cual es un punto muy importante en cuanto nos referimos a la poesía náhuatl. Debemos recordar que desde la antigüedad nuestros queridos indígenas eran demasiado religiosos, tanto así que hacían sacrificios a sus dioses. A estos dioses se le dedicaban todo tipo de bailes y cánticos en los cuales se añadía poesía. Un gran ejemplo es la Coatlicue, una magnífica obra que es representativa a la vida y la muerte.
Aunque si bien es cierto que la mayoría de obras son ideas colectivas, han habido obras de ideas personales de algunos artistas prehispánicos. En estos se tocaban temas tan personales como la fugacidad de la vida y la muerte, el hecho de la alegría de vivir. También se tocaban cosas muy profundistas y efímeras como la belleza de la primavera, la infortunia o el motivo de la vida, la misión del hombre sobre la tierra. ¿Por qué yacemos aquí y cuál es nuestro motivo de vivir? Si bien es cierto que a la hora de pensar en nuestros antepasados se nos suele ocurrir cosas principales como ornamentas de aves, piedras preciosas, dioses de animales, con formas de animales, dioses con forma de animales o aves. También es cierto que ni los propios historiadores han llegado a comprender en su totalidad el simbolismo y el significado o las relaciones místicas de nuestros antepasados. Un gran ejemplo de estas obras profundistas y personales la encontramos en la obra de Huitzilopochtli, el cual toca un tema tan profundo como la fugacidad del tiempo en un pequeño poema que dice: como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra, meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Sin embargo, el poeta descubrió que había algo inmortal en sus obras. Esa herencia que perduraría a través de la cultura por los años y los años de todos los descendientes de él y todas las personas que conocieran sus obras. Si de poesía hablamos, tenemos la fiesta del desollamiento de hombres, el cual es un espectáculo con ceremonias que incluía bailes, simulacros de lucha, sacrificios, música, en la cual se contaban grandiosas hazañas cometidas por los guerreros. Si seguimos estas tendencias, tenemos las rudimentarias fiestas que se le dedicaban a la diosa de las rosas, en las cuales en los documentales y en diferentes documentos históricos se registra que se cantaban y bailaban en diferentes formas, en diferentes documentos se registra que se cantaban y bailaban grandes historias en honor a esta diosa. Por otro lado, tenemos que tocar la prosa, en donde están las pláticas de los ancianos o el tlotoli. Discursos de carácter didáctico compilados por Fray Andrés de Olmos, el cual contiene preceptos o reglas para la formación de los hombres. Se encuentra entre otros discursos antiguos dedicados a los dioses y de estos también al pueblo, o discursos de materia doméstica o ceremonial del monarca. Todos estos documentos hay un fondo común tradicional para, sobre todo, la instrucción moral de la parte ritual. Hablamos del patrimonio y herencia cultural que nos dejaron en la prosa histórica. Podemos afirmar que se salvaron muchos cantares de leyendas, religiones y grandes actos de guerreros prehispánicos. Esto gracias a que los mayas y nahuas pusieron a conservar y quisieron conservar más que nada la memoria de sus antepasados, así como sus costumbres y creencias. Y
Dicho esto, tenemos el gran ejemplo de Cacamatzin, maestro de la palabra como sus antiguos ilustres ancestros. Dejó una breve muestra de esta herencia, y lo último que escribió probablemente se refería a la gran matanza de Alvarado. Y dice así: envuelve la niebla los cantos del escudo, sobre la tierra caen lluvia de dardos, con ellos se oscurece el color de todas las flores, hay truenos en el cielo. Con los escudos de oro, allá se hace la danza. La tristeza de su canto no son más que la consecuencia de ese hecho espantoso desde la perspectiva de los patéticos perdedores. Si hablamos de literatura prehispánica, es tan importante hablar del náhuatl como hablar del maya. Y estos al tiempo de la conquista española componían la entidad de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. Se extendía por Guatemala, Honduras y Belice. Pero lamentablemente la escritura jeroglífica de los mayas no se ha descifrado en su mayoría, de hecho en la más mínima parte, y esto hace difícil su comprensión. Pero la tradición oral ha dejado bastante información sobre esta cultura. Con esto es más que suficiente para llegar a comprender en mediana medida cómo era la vida de estos sujetos. Por una parte teníamos la moderación y el equilibrio, y por otra, la preocupación por el tiempo. Su división, sus cálculos, su ritmo, su misterio. Sus cómputos del pasado llegan a millones de años. Y su atención a la secuencia de los días con los poderes positivos o negativos son determinantes en la vida de estos hombres. No hay distinción entre el pasado o el futuro. Son dos eternidades en la que se deslizan la equivalencia de los siglos. Por esto, entre los mayores adelantos que se atribuyen a los mayas es su extraordinario sistema calendárico, la arquitectura y las artes plásticas. Es importante señalar que al igual que el náhuatl, la mayor parte de los textos mayas que se conservan son proféticos, religiosos o históricos, pero sin embargo conservan valores literarios que son importantes recalcar. Dentro de los documentos importantes que se conservan en la literatura maya tenemos el Popol Vuh. Fue conservado por tradición oral hasta que un indio quiché que desconocemos lo escribió en su lengua. El Popol Vuh contiene datos históricos, relaciones mitológicas, fábulas, migración y desarrollo de esta civilización. La primera parte trata del origen del mundo y la creación del hombre. La segunda parte narra las hazañas épicas de los hermanos Guanapu e Ixbalanque. Como las grandes epopeyas hindúes, la intervención de animales y seres sobrenaturales abunda en este texto. El mal tiene su castigo y el bien su premio. Seguido de esto, tenemos el libro de Chilam Balam. Los libros de Chilam Balam forman una parte importante en la literatura americana, sobre todo porque se conservó después de la conquista española. En estos se recopilan y se transmiten textos de carácter religioso, históricos, astrológicos, cronológicos, literarios y rituales. Su atribución viene de varios de los libros sagrados del sacerdote de Chilam Balam. Estos libros se distinguen entre sí por el libro del lugar de procedencia, Achumayel, Maní, Caguaixil, o etc. El más conocido es el de Chumayel. Esto
Este libro es tan así, tan religioso, místico, que el primer traductor lo describió como un libro que le interesaría más a personas relacionadas con el misticismo y brujería en vez de historiadores. Después de estos dos textos tenemos los Anales de los Shahil. Los Anales de los Shahil representan un documento judicial probatorio para algún proceso. Parece ser que para recuperar sus posesiones, los Shahil manifestaron datos históricos, cronológicos, que ponen en evidencia los derechos sobre sus tierras. Fue repartido a tribus que ayudaron a los conquistadores. El manuscrito está formado por 4 documentos. El primero contiene el testimonio de indígenas conversos. El segundo es un relato legendario sobre las tribus, donde yace la mayor herencia artística que se encuentra en este texto. El tercero contiene datos históricos. El cuarto relacionado con la vida en común de los Shahil. Como en el Popol Vuh, se habla de los primeros hombres y las dificultades de la peregrinación para buscar una tierra que no se viese amenazada por otras tribus o por acontecimientos naturales, y que no faltase sobre todo el maíz. Se señala la importancia de algunos animales que ayudan al hombre a sobrevivir, la lucha contra las enfermedades y los poderes mágicos de la naturaleza. Las revueltas y los desastres anticiparon la llegada de los españoles. Después nos encontramos con el Rabinal Achí. Esta pertenece a la cultura maya quiché. El Rabinal Achí ha quedado como unas muestras admirables de una gran obra dramática. Los historiadores quedaron sorprendidos al observar el gusto y las habilidades químicas, como que incluso después de la conquista, estos llegaban a elaborar obras así, acompañado de música, de datos importantes que hay que recalcar del Rabinal Achí. Es que el carácter religioso está totalmente ausente, nulo, no existe, lo cual hace llegar a pensar que fue editado, transformado, tergiversado. Pues hay que recordar que después de la conquista se buscaba establecer el cristianismo más que nada, aplastar la religión, y a los españoles le convenía borrar todo lo que tuviese que ver con la religión en ese entonces, porque era considerado herejía. Entonces se buscaba borrar el rastro totalmente. Ciertamente es increíble la herencia que nos dejan nuestros antecesores. Así pues, hay obras de mi favoritismo, como la primera obra. Es impresionante el contexto profundista y triste que se le da, y sobre todo la interpretación que se puede captar. En la primera parte que dice: llega hasta acá el dolor y la amargura de todos los que viven en el interior del que da vida. Haya llanto entre águilas y tigres. Todos pereceremos, no quedará ninguno. No es solo ese ambiente pesimista y casi triste que se percibe, sino la interpretación de que aquellos que viven pensando en sus errores o que harán con su vida y no la disfrutan, que viven en el pasado, no están haciendo nada más que desperdiciar ese milagro que se le han ofrecido. Al final, es importante que todos morirán y no vale la pena amargarse por errores del pasado. La segunda parte que dice: meditadlo, oh príncipes de Huexotzinco, aunque fuera de Jade, aunque fuera... Todos hemos de ir a donde están los descarnados. Hemos de ir a la región del misterio. Todos pereceremos, no quedará ninguno. Se puede interpretar de manera fuerte, que dice que sin importar si eres rico, poderoso, guapo, galán, no importa quién seas, todos habrán de morir por igual. Entonces es estúpido compararnos y ponernos por encima de otros cuando todos iremos a la misma muerte. Solo hemos de vivir y dejar vivir, así de simple. La segunda obra que dice, que tiene el título Alegraos, la parte importante que dice: alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos,
que se han puesto ya los collares de flores. Creo que simboliza más que nada la unión con la naturaleza, el hecho de observar nuestro alrededor y apreciar la belleza que nos da la misma vida. La hermosura de los paisajes, de los atardeceres, de las aves, de la vida en sí. Es algo que nunca apreciamos y nunca nos detenemos a ver, y es importante apreciarlo. En el siguiente segmento dice que nuestras flores en tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave que parlotea y canta y viene a conocer a la casa de Dios. Esto es más representativo con la hermosura interior que con la exterior de la naturaleza. Creo que refiere más a la paz del alma, a la paz que nos da las creencias o aquello en lo que tenemos fe. Aferrarnos a ello y ser felices y disfrutar de la vida en lo que plazca, siendo felices con nosotros mismos y estando en paz en nuestras propias acciones. Creo que esa es la importancia que se le da al ave que parlotea y canta feliz que llega a la casa de Dios, puesto que conoce sus propias creencias, conoce sus propios valores y se está contenta y paz con ella misma. Después prosigue con: solo con nuestras flores nos alegraremos. Solo con nuestros cantos perecerá nuestra tristeza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa. A esto se refiere a que la única forma de ser feliz es cumpliendo con nuestra propia alma, siéndole fiel a ella misma y estando en paz con nosotros mismos, con nuestras propias flores, nuestros propios motivos, nuestros propios objetivos, las propias cosas que nos hacen feliz a nosotros, disfrutarlas y ser feliz y luchar por ello. Ser fiel a nuestra propia alma más que nada. Y la última parte: las inventas el dador de la vida, los ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras, vuestro disgusto se disipa. Significa que somos poseedores de nuestra propia vida, de nuestro propio milagro, que es tener vida. Si es que existe un Dios, Él nos la ha dado para disfrutarla, para ser feliz. O si no, no hay motivo de que nos haya dado vida y haya dado a la creación de cosas que nos harán disfrutar. Si un Dios existe y nos ha hecho vivir, nos ha dado cosas para disfrutar, es específicamente para ser felices. Creo que hay mucha sabiduría en esta obra y hay que valorarse, así como la historia de nuestros antepasados, nuestra herencia patrimonial. Pero por mi parte, esto es todo por ahora. Espero que haya sido de su agrado. Se despide Gabriel Hassan Bruno Sánchez del Cuarto C. Un saludo.